Soy Juana Costa. Soy Ana Hidárraga. Soy María Paula Caparroso y esto es Guerreras. Mujeres valientes, mujeres extraordinarias, mujeres de fe, mujeres guerreras que han dado grandes batallas por la verdad. Bienvenidas a este podcast. Bueno, pues como les prometimos, ahora tenemos la historia en este nuevo episodio de una mujer increíble. Hemos titulado este quinto episodio de nuestro podcast La mártir guerrera de la resurrección, la madre de los macabeos. Bueno, esta mujer pues aparece en el Antiguo Testamento y probablemente ustedes han oído hablar de ella, pero muy poco profundizamos sobre su historia. Y eso es lo que hemos querido con este episodio. ¿Y por qué? Porque les habíamos prometido que íbamos a traer una serie de episodios también sobre mujeres que consideramos más ocultas en la Sagrada Escritura. Y pues creemos que esta es una gran manera de empezar con esta superguerrera, la mamá de los 7 hermanos que hemos conocido como los macabeos. Es una historia de una mujer de la que no conocemos su nombre. Ya hablaremos de esto también más adelante sobre por qué no conocemos su nombre y cuáles son las discusiones que hay detrás de esta cuestión. Y aparece en Segunda de Macabeos 7. Y yo quisiera empezar, para abrir este episodio, con el párrafo final de esta historia bíblica que creo que marca a esta superguerrera de la que vamos a hablar hoy. Y entonces, entre comillas, la escritura dice esto al final de la historia de la que vamos a hablar. Admirable sobre toda consideración y digna de eterna memoria fue aquella madre que, viendo morir en un solo día a sus 7 hijos, lo soportaba con valor porque tenía su esperanza puesta en el Señor. A mí esto me parece súper poderoso, estas palabras son increíbles y quizás desmenuzarlas un poquito nos ayuda a empezar. Admirable sobre toda consideración, dice la Escritura, o sea, pocas veces encontramos en la Biblia que se nos hable de un personaje de esta manera. Digna de eterna memoria, es decir, que nos invita a recordarla y parte de eso nos invitó también a hablar de esta historia en el podcast. La describe además, más que como mujer, como madre, ¿no? Le da esa cualidad de madre, lo que es bellísimo porque como veremos, pues esta condición de madre es la que hace que esta historia sea tan impresionante y pues que esta guerrera sea difícilmente imitable en lo que hizo. Que soportaba con valor, soportó con absoluto heroísmo, ¿no? Vamos a ver ahorita cuando vayamos contando su historia y pues ver morir a sus 7 hijos, literalmente presente ella en la muerte de sus 7 hijos, bajo los más horribles tormentos, sin desesperar, al contrario, con esa valentía y con ese heroísmo siempre presentes. Y al final, muy bonito que dice, porque tenía puesta su esperanza en el Señor. Y esto pues es hermoso porque este es uno de los pocos pasajes del Antiguo Testamento que revela de una manera tan clara la creencia y esa esperanza en la resurrección de los muertos, ¿no? Y por eso nos pareció también tan propicio para este tiempo de Pascua en el que estamos pues recordando la resurrección del Señor, viviendo y alegrándonos por la resurrección del Señor, pero también implica la esperanza en nuestra propia resurrección. Y bueno, Anita, ya que sabemos que te ha gustado mucho en este podcast trabajar tanto el contexto histórico, ¿por qué no nos regalas un poco de contexto de lo que estaba pasando en ese momento con la historia que aparece de esta madre en la Biblia? No, pues esta es toda una historia así como de acción, valentía, drama, poder, o sea, es súper interesante, de verdad. Y en efecto, además, el contexto histórico nos va a dejar ver cómo permitir resaltar aún más la valentía que tuvo esta mujer. Entonces, pues, la historia empieza en el imperio de Seleucida, uno de los 5 imperios que se derivaron del gran imperio de Alejandro Magno después de su muerte. Entonces, este era un imperio helénico muy grande, con mucha multiculturalidad. Antíoco III era conocido como uno respetuoso de la libertad religiosa. Y en el 175 a.C. empieza a reinar Antíoco IV en Seleucida. Él se autodenominó Epífanes, que significaba para ellos ilustre o Dios manifiesto. Pero los judíos en Judea lo apodaban Epímanes más bien, que significaba el loco o el maníaco.
y ya van a ver con la historia por qué el loco y por qué el maníaco, la verdad, hizo cosas bastante terribles. Antíoco IV decidió imponer, o sea, una de como su campaña principal era imponer como todas las costumbres helénicas, y no solo las costumbres como del diario vivir, sino también la religión, a todos los territorios, incluida Judea. Entonces, para esa época, en Judea se dividió un poco en los que eran considerados los judíos conservadores y algunos que fueron conocidos como los judíos helenizados, que estaban apropiando cada vez más las costumbres y hasta las tradiciones religiosas helénicas. Esto generó un montón de disputas en el territorio. Entonces, en Judea la disputa era tremenda en ese momento, y el caso fue que la crisis llevó prácticamente a una guerra civil en Judea en ese momento. Esto, digamos, este estado de guerra llevó a que el mismo Antíoco IV se dirigiera a Jerusalén, y él entró con sus tropas al templo y además de saquearlo, como era la práctica de pues que tenían en ese momento para recuperar tesoros y poder apropiárselos, impuso una serie de leyes que fueron tremendas para los judíos en la época. Entonces, primero se determinó que el templo se dedicaría al culto del dios Zeus. Segundo, que se sacrificarían cerdos dentro del templo. Esto pues era profundamente violento contra las costumbres judías. Prohibió la circuncisión y la declaró incluso delito capital. Y se prohibió guardar el sábado. En el templo, sobre el altar, se hizo que se construyera lo que en el primer libro de los Macabeos se denominó la gran adoración a la desolación, que era un ídolo que debían pues adorar todos los judíos de la época. Y pues en su intento por mantener las costumbres helénicas y borrar la cultura judía, llegaron a ser asesinados muchos hombres, mujeres y niños. Estos niños incluso eran asesinados por el único hecho de estar circuncidados. Entonces, claro, como ustedes ven, el panorama era realmente terrible. Pues, aunque todo era súper devastador, y ser judío y practicar la religión era prácticamente un sinónimo de la muerte, el solo hecho de practicar la fe, de estar circuncidado, significaba prácticamente la muerte. Y pues en todo caso, algunos judíos se mantuvieron firmes, y uno de ellos, entonces es como la primera figura que aparece aquí, muy relevante de la historia judía, que fue Matatías, quien incluso llegó a afirmar que por nada del mundo traicionaría la alianza con Dios, incluso si esto significaba la muerte. Y pues hubo un hecho muy emblemático que marcó la creación de un ejército disidente liderado por Matatías. Entonces él era un sacerdote rural y fue buscado por los soldados de Antíoco precisamente porque tenía esa influencia, buscando que renunciara a su cultura, porque esto era como un símbolo de poder si lograban que él como gran líder renunciara. Y entonces lo invitaron a un rito de sacrificio, y al llegar al rito le pidieron que realizara un sacrificio en adoración de los dioses helénicos. Él no aceptó, rechazó por completo, digamos, esta imposición, y otro judío se apresuró a cumplir con la orden helénica. Dicen las escrituras que Matatías, al verlo, se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Con este hecho un poco se marca la creación de este ejército disidente, que luego fue liderado por el hijo de Matatías, que era Judas Macabeo, y es por su nombre que se les conoce como a este ejército y a sus hermanos como los Macabeos. Judas Macabeo con su ejército lograron liberar el templo de Jerusalén, y este hecho es el que marca todavía hoy la celebración de la fiesta judía del Hanukkah. Luego de esta batalla se estableció el Estado judío independiente en Judea, y los macabeos fueron quienes gobernaron como sacerdotes y reyes por un buen tiempo. Entonces, pues esta historia, como ven, es súper interesante. Además, como les decía, es como una lucha de poderes, de intrigas, muy interesante, pero pues ahora este es el contexto histórico. Ahora me gustaría que con Maps profundizáramos un poco ahora sí en la historia de la mujer de la que venimos a hablar hoy. Entonces, ¿qué tienes por contarnos, Maps? Pues bueno, Anita, te cuento que todo lo que pasó con los macabeos y su madre está relatado en el capítulo de la Biblia que nos comentó Juan al inicio. Este relato
nos muestra cómo esta madre, que tenía sus 7 hijos, vivió y enfrentó la detención y tortura de sus hijos por negarse a renunciar a sus creencias religiosas, pues tal como nos comentabas. Así que en este pasaje vemos uno tras otro a los hijos enfrentando una serie de tormentos inhumanos con una valentía que es realmente inquebrantable, y su madre ahí, acompañándoles, animándoles y presenciando también pues lo que estaba sucediendo. Así que veamos un poquito de este texto bíblico que es lo suficientemente explícito e impresionante para saber qué fue lo que pasó y por qué nuestra guerrera es de admirar. Y entonces dice: el rey quería obligarlos, azotándolos con látigos y nervios de buey, a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos, en nombre de todos, habló así: ¿qué quieres saber al interrogarnos? Estamos dispuestos a morir antes de faltar a las leyes de nuestros antepasados. Enfurecido el rey, mandó a poner al fuego grandes sartenes y calderas. Cuando estuvieron calientes, ordenó que al que había hablado en nombre de todos le cortaran la lengua y que le arrancaran el cuero cabelludo, le cortaran los pies y las manos, en presencia de su madre y de sus hermanos. Cuando ya estaba completamente mutilado, el rey mandó acercarlo al fuego, y todavía con vida lo echó al sartén, mientras el humo de ésta se esparcía por todas las partes, y los otros hermanos se animaban entre sí y con su madre a morir valientemente. Así que así comenzó la tortura. Empezó con el primero, siguieron con el segundo y así uno tras otro. Pero lo más sorprendente es que creían en la resurrección, porque en el último suspiro de varios vemos frases como estas: tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por sus leyes. Otra como: acepto morir en manos de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Así que todas esas torturas son demasiado fuertes, pero ahí es donde el pasaje bíblico interrumpe. Entra nuestra guerrera y hace un corte para decir algo supremamente impactante. Y nos dice: pero mucho más admirable y digna de eterno recuerdo fue la madre. Imagínense, después de recibir tremendos tormentos por los que pasaron sus hijos, que la escritura diga que es mucho más admirable la madre, pues cuál habrá sido su actitud y qué nos muestra, ¿no? Así que, ¿qué nos dice esto, Juana? ¿Qué nos dice el pasaje de la madre de los macabeos? Max, gracias. Bueno, no, y es muy importante que también quien quiera pueda ir al texto, ¿no? Porque yo creo que es uno de los textos bíblicos que relata con más detalle y de una manera muy fuerte todas estas torturas y tormentos que vivieron cada uno de los hermanos. Y esto marca mucho la presencia de la madre en ese lugar, ¿no? O sea, incluso cuando uno de los hermanos le dicen que vas a comer carne de cerdo para evitar que te cortemos en pedazos a ti, ¿no? O sea, es así de fuerte como las torturas, ¿no? Con los cabellos, como los quemaban. Y imagínense a la mamá presente en esa escena. Eso es muy importante, sí. San José María a veces nos invita en las escenas del Nuevo Testamento, cuando estamos rezando el rosario, cuando estamos haciendo el Vía Crucis, que nos pongamos en la escena y tomemos parte como de ese momento. Imagínense uno ponerse en los zapatos de esa madre, Y a mí ella siempre me ha causado mucha fascinación, entre muchas razones, porque ella da 2 discursos en este texto bíblico que son absolutamente extraordinarios. Porque además es una mujer, pues primero tan absolutamente valiente. Imagínense solo ver morir a un hijo, o la tortura pequeña, o sea, la primera tortura del primer hijo. Yo creo que ya cualquiera de nosotros estaría probablemente desmayado, descompuesto, ¿no? Y ella, después de ver morir a cada uno de sus hijos, aún ahí presente, valiente, es tan absolutamente elocuente en medio de esa situación, pues que uno no puede sino caer admirado,
porque además estos discursos, como lo vamos a ver, tienen una profundidad teológica que es brutal, es absolutamente brutal. Y quisiera resaltar dos cosas de estos discursos. Una primera que a mí, pues por supuesto, por mi historia personal y por los temas en los que yo trabajo, me parece hermoso porque tiene que ver con un discurso completamente pro vida, como vamos a ver, como de ser absolutamente conscientes que existe vida y que existe un ser humano totalmente formado en el vientre de la madre, ¿no? Pero el segundo tiene que ver con esto de la resurrección de lo que hablábamos al principio, que este es uno de los únicos textos del Antiguo Testamento que relata con tanta claridad la esperanza en la resurrección. Y es que miren esta belleza. Entonces retomo el texto bíblico. Dice, viendo morir a sus 7 hijos en un solo día, lo sobrellevó todo con fortaleza de alma, sostenida por la esperanza en el Señor. Animaba a cada uno hablándole en su idioma materno, que también es muy hermoso, o sea, que les hablara en su idioma materno, entonces por tanto el rey no entendía lo que estaban diciendo, y llena de nobles sentimientos y uniendo un ardor varonil a sus reflexiones maternales, es que todo el texto es hermoso, les decía, miren esto, no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, no fui yo quien les dio la vida y el aliento, ni quien organizó su cuerpo. Es el creador del mundo, que hizo todas las cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él, en su misericordia, les devolverá la vida y el aliento, pues ustedes, por las leyes de Dios, no piensan en ustedes mismos. Y entonces Antíoco creyó que ella se burlaba de él y sospechó que lo estaba insultando, como estaba hablando en su lengua materna. Y como el más joven estaba aún con vida, imagínense el hermano menor, algunos textos dicen que tenía como 6 años en ese momento, el rey no solo trataba de convencerlo, sino que con juramento se comprometió a hacerlo rico y dichoso y a contarlo entre sus amigos y confiarle altos cargos si se apartaba de las leyes de sus antepasados. Pero el joven no hizo caso. Entonces el rey le dijo a la madre que le aconsejara al joven que salvara su vida, y tanto le insistieron que ella al fin consintió a hablar con su hijo. Y entonces se inclinó hacia él y burlándose del cruel tirano, o sea, imagínense en este momento el tirano pensaba que ella le iba a convencer de que, pues que no, pues que viviera, ¿no? Que aceptara estos sobornos, ¿no? Y burlándose del cruel tirano en su lengua materna le dijo, hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mi seno, que te di el pecho durante 3 años y que te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Y esta valentía, esta elocuencia ya seguía seguía en pie, nada más el solo hecho de que siguiera en pie ya era muy impresionante. Y le dice, te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo y que de la misma manera creó el género humano. Entonces Antíoco, pues con estos sobornos que realmente no logra lo que quería, aquí, digamos, en estos textos hay algo muy hermoso sobre la cultura y sobre lo que se discutía filosóficamente en el momento, porque fíjense que la madre dice, de la nada Dios lo hizo todo. Y es que por primera vez se pone en boca de una persona hebrea la afirmación de que las cosas han sido creadas de la nada, o más literalmente a partir de lo no existente. Se diría que este proceso de helenización de la sociedad del que nos hablaba Ana, que fue promovido por el rey Antíoco, estaba dando sus frutos, pero no para llevar a los hebreos a la idolatría, como quería precisamente este rey, sino al contrario, ¿no? Para enriquecer su vocabulario, de modo que ellos pudieran expresar su fe tradicional con mayor propiedad, ¿no? Desde la perspectiva de la cultura helenística, la madre ya está haciendo una afirmación muy audaz. Esa creencia ampliamente sostenida de que el mundo era eterno y que la materia siempre ha existido, una noción que fue articulada por primera vez en el siglo IV por Aristóteles, estaba, según pues esta madre, como lo expresa ella, pues equivocada. En realidad, declara la madre, el único Dios verdadero creó el mundo de la nada, como lo afirma la Torá misma. Y luego la madre cierra su discurso repitiendo su creencia en la resurrección, que es este segundo punto tan importante, y asegurando a sus hijos que después de su muerte algún día los volverá a ver. Le dice, no temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios yo te recobre junto a ellos, es decir, nos volveremos a ver. Entonces la ironía del texto bíblico es alucinante. Efectivamente la madre pone los ojos en la salvación de su hijo, pero se trata de una salvación pues muy lejana a la que estaba proponiendo y sugiriendo el rey.
Entonces todavía estaba ella hablando cuando el joven dijo, dice la escritura, ¿qué esperan ustedes? No obedezco las órdenes del rey, obedezco los mandamientos de la ley que Dios dio a nuestros antepasados por medio de Moisés. Y tú, rey, autor de todos los males que afligen a los judíos, no escaparás de las manos de Dios. Nuestros hermanos, después de soportar un sufrimiento pasajero, gozan ya de la vida eterna que Dios ha prometido. Tú, en cambio, recibirás de Dios el castigo que mereces por tu orgullo. Esto que la madre dijo y afirmar esta creencia en la resurrección es muy notable porque en el siglo II a.C. era una noción en la que muchos judíos creían, pero los griegos y ciertas sectas judías helenizadas, pues como los saduceos, ciertamente no. Vamos a ver que esta discusión sobre la resurrección también pasa justamente en el Nuevo Testamento en el tema de los saduceos, ¿no? Y entonces, enfurecido el rey, no pudiendo soportar la burla, miren lo que dice, torturó con mayor crueldad a este que a los otros. Y así murió el muchacho sin haber comido cosa impura y con una gran confianza en el Señor. Finalmente, después de sus hijos, murió también la madre. Y la escritura no describe cómo murió ella. Sobre eso también hay mucha discusión en la literatura judía. Y en algunas versiones la madre dice, el rey del mundo nos resucitará una vida eterna, los que morimos por sus leyes. Es preferible morir a manos de los hombres, poniendo la esperanza de ser resucitado de nuevo por él. Ana, ¿tú qué piensas de este pasaje? Que no nos diga sobre todo además el nombre de la madre, ¿no? Y la de sus hijos, que hemos hecho mucho énfasis en eso, que es una mujer anónima en la escritura. Sí, es súper interesante además porque tenemos como estos 7 hijos y su madre como tan valientes y que no podamos decirles por su nombre, pues también a veces es un poco retador. Pero pues esto me hace pensar un poco en un pasaje del Nuevo Testamento en el que la escritura tampoco nos dice el nombre de la persona que preparaba el lugar para la última cena con los discípulos. No sé si recuerdan este pasaje de Lucas en el que el Señor le dice a los discípulos que encontrarán a un hombre que les prestará la casa donde se preparará la última cena, pero no dice nunca su nombre. Y esto pues es muy raro, o pues para uno puede llegar a ser muy raro, porque en el Nuevo Testamento, en la mayoría de las escenas se mencionan los nombres de las personas que están ahí. Y pues este hombre tan central para la historia, que no sepamos su nombre, es muy raro. Y me pasaba lo mismo con esta mujer y sus hijos, pues tan increíblemente valientes. En una meditación decían que esto puede ser realmente intencional de la escritura para que todos podamos identificarnos con ese rol, el del Nuevo Testamento, con ese rol de participar activamente en la cena del Señor, en la Eucaristía, como que todos pudiéramos ser ese hombre que no tiene el nombre completamente identificado ahí. Y pues trayéndolo a esta escena de la que estamos hablando hoy, de la madre de los macabeos, podría ser también una invitación a ponernos en su lugar. Esto es una actitud además muy cristiana, como poder empatizar con este dolor tan grande, aunque nunca lo podamos entender, porque yo creo que muy pocos de los que estamos aquí habremos tenido una situación, y yo me atrevería a decir que muy, muy, muy pocos en realidad habremos pasado por una situación tan dolorosa como la de esta madre, y puede ser una invitación también a reflexionar, ¿no? Por más difíciles que parezcan nuestros problemas, no se acercan ni un milímetro al dolor tan infinito por el que pasó esta madre que vio a sus hijos morir torturados uno a uno. Y lo más tremendo es que ya no era la única, y eso también creo que dice mucho de la escritura. Como veíamos en el contexto histórico, es que los niños eran colgados y sus madres asesinadas por el solo hecho de que los niños eran circuncidados. O sea, ¿cuántas madres judías más pasaron por este tipo de tormentos tan terribles? Y ella un poco también representa esa valentía de las madres de la época. Vale, sin embargo, la pena decir que la tradición judía la ha llamado Hannah o Ana en relación con algunos otros textos de la Torá, pero a mí me sigue pareciendo mucho más bonito como mantener, sin tener que identificar ese nombre, podemos identificarla como la gran madre valiente que además representa a todas estas otras mujeres judías que sufrieron mucho en la época y que nos invita a nosotros a actuar con valentía desde cada una de nuestras labores y actividades diarias. Si ella en estas circunstancias tan difíciles es tal vez una de las primeras defensoras de la libertad religiosa, todos también estamos llamados como a desde nuestras propias limitaciones a hacer esta defensa tan importante y a
empatizar con ese dolor por el que pueden estar pasando muchas madres también en situaciones actuales. Entonces, bueno, pues yo también invitaría a que siguiéramos como con esta, no conocer el nombre para podernos identificar más personas con esta mujer tan increíble. Pero ahorita nos decías, y que justo comparto contigo lo que dices, como mantener ese nombre oculto, pasar desapercibido, que creo que es algo muy propio, pero me queda sonando una cosa en la cabeza y es, ¿por qué parte de la tradición judía llama a esta mujer Hannah o Ana? Como que, ¿qué hay ahí detrás? Entonces, no sé, Juana, si nos puedas contar un poquito de esto, que nos dice la historia y todo. Sí, esto es súper interesante, Maps, porque la cuestión es que la historia de esta madre de los macabeos tiene similitudes con pasajes que involucran a dos mujeres muy piadosas en la Biblia. Y una de ellas justamente es Ana o Hannah, quien en el primer libro de Samuel 2 promete a Dios que si ella concibe, su hijo será dedicado a una vida de servicio a Dios. Y la segunda es una madre afligida en Jeremías 15, que simboliza el sufrimiento de los habitantes de Jerusalén después del exilio babilónico. Pero particularmente, justamente en este poema de Ana, en Primera de Samuel, pues ella alaba a Dios y declara que Él es el único gobernante y creador del mundo, agradece por ayudarla a concebir un hijo y reconoce esa vulnerabilidad total de la humanidad ante la voluntad de Dios. Y este pasaje, que sabemos que digamos, es una alabanza de Ana, y por eso se le llama a esta mujer de los macabeos Ana en alguna parte de la tradición judía, es porque justamente este pasaje bíblico hace referencia a una madre de 7 hijos, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, o si algunos de ustedes recuerdan, como ese pasaje habla de una madre que pierde a sus 7 hijos, no que los pierde, sino más bien una madre estéril concibe 7 hijos. Y entonces algunos consideran, o alguna tradición judía considera, que por eso realmente se está haciendo referencia a esta mujer. Y claro, también hay otro pasaje bíblico que es Jeremías 15, que tiene que ver con Lamentaciones, que vuelve y hace referencia a la madre de los 7 hijos, ¿sí? El profeta se dirige a una madre que ha tenido 7 hijos y que ahora languidece en el sufrimiento. Entonces, ambos pasajes hablan de madres de 7 hijos y reflejan la soberanía de Dios sobre la humanidad. Y pues según la tradición judía, el autor de Segunda de Macabeos 7, al evocar el poema de Ana, recuerda a sus lectores que nuestro destino pues está en manos de Dios. O sea, tiene que ver de nuevo con que Dios es el creador de las cosas, con que el destino está en manos de Dios. Y por su parte Jeremías 15, con ese merecimiento, digamos, de la condenación, que incluso tiene que ver con el discurso de uno de los 7 hermanos. Ahora, a pesar de estas referencias bíblicas al sufrimiento o a las mujeres afligidas, pues realmente nosotras sabemos y vemos en este pasaje bíblico que hemos estudiado hoy que la madre de los macabeos no estaba verdaderamente afligida, o sea, tenía, pues por supuesto, humanamente tendría que estar absolutamente adolorida con lo que estaba pasando, pero tenía plena confianza en que algún día volvería a ver a sus hijos después de que todos fueran resucitados. Y a mí sí me gusta igual, a pesar de que hay mucho detrás de esto y porque se nos está acabando el tiempo, no profundizo sobre Jeremías 15 y sobre el poema de Ana. Y sí y me gusta pensar como lo decía Ana y lo decías tú, Maps, como hay alguna razón por la cual la Escritura también nos lo deja como esta mujer anónima para que todas podamos ponernos en sus zapatos, especialmente ante dificultades de la vida, ¿no? Que esperanza de la resurrección siempre tiene que estar presente en nosotras ante las distintas dificultades, y podemos apoyarnos mucho en esta guerrera y pedirle en el cielo, ¿no? Y podemos pedirle como a la madre de los macabeos que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos dé valentía en situaciones que podrían parecer insuperables, pero pues que con la fortaleza de Dios pues todo se vuelve posible, ¿no? Y bueno, además celebramos el 1 de agosto la fiesta de estos 7 hermanos y de su madre, ¿no? Que se consideran mártires. ¿Qué nos dice sobre esto, Maps? Tal cual, Juana, y es que, bueno, todo este relato, toda la historia de los macabeos y de su madre sí que ha tenido una influencia muy grande en la reflexión tanto de los judíos como de los cristianos sobre el martirio. Pues de hecho a los macabeos se les ha dedicado iglesias en Antioquía, en Roma, en Lyon, y se dice que sus reliquias llegaron a Colonia. Ustedes pueden buscarlas y van a ver la imagen pues de como el cofre, por decirlo así, donde se guardan las reliquias.
pues gracias al arzobispo Reinald von Dassel, y se conservan en esta iglesia de San Andrés, y pues es un sitio de bastante devoción. Entonces, esta urna, este cofre, como les decía, que las contiene, pues fue construida sobre el 1520, pues en su honor, pero es realmente impactante ver las fotos. Yo antes de grabar este episodio me puse a ver la urna. Es que uno ve imágenes completamente realistas de las torturas sufridas pues por los jóvenes, pero también imagínense la tortura de su madre. Y es que en la Iglesia Católica los macabeos también son venerados como santos y se les recuerda, como decías, Juana, esa festividad del 1 de agosto, la Iglesia Católica pues romana. Y en la tradición ortodoxa también se celebra la fiesta de los santos macabeos el 1 de noviembre. Y es que se menciona también esto en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:35, que pues los invitamos a buscarlo, en donde exaltan una vez más a su madre, diciendo que las mujeres, entonces hablando sobre estas mujeres que recibieron con vida a sus familiares muertos, como lo hizo pues la madre de los macabeos, como lo hizo nuestra guerrera. Entonces, yo pensando en todo esto y haciendo como una reflexión ya más personal sobre esta historia de la madre de los macabeos, pues me llevan a pensar en lo importante que son nuestras mamás y el rol que tienen en nuestras vidas. Creo que a todas las que estamos aquí nos han impactado de muchas formas y que siempre nos están inspirando a seguir adelante. Creo que esto también es un llamado que tenemos las mujeres, porque como veíamos en el episodio de Edith Stein, pues eso es algo característico de nuestra alma. Y también el Papa Francisco, inspirándose en la madre de los macabeos, dice pues que son las madres las que nos impulsan a seguir, a vivir, porque son ellas las que nos esperan con los brazos abiertos, que nos animan a arriesgarnos, a hacer las cosas que son buenas, a ir contracorriente, a inspirarnos, a dar vida. Entonces, pues claro, saber que ese es ese rol, ¿no? como personas, pero que también es el rol como la iglesia. El Papa Francisco lo habla en este término diciendo, la iglesia es mujer y es mujer por esto. Y bueno, ya también para hablar un poco de esta tradición, es que los santos padres, entre estos San Gregorio Nacianciano, San Ambrosio, San Agustín, San Cipriano, también hablaron y exaltaron tanto a los 7 mártires como a su madre. De hecho, San Juan Crisóstomo nos invita a imitarlos pues cuando nos invada la tentación, diciendo, toda la moderación que ellos mostraron en los peligros, igualémosla nosotros con la paciencia y la templanza contra las concupiscencias irracionales, contra la ira, la avaricia de las riquezas, las pasiones del cuerpo, la vanagloria y todas las otras semejantes. Pues si dominamos su llama como aquellos que la dominaron bajo el fuego, podemos estar cerca de ellos y ser participantes de su confianza y libertad. Y es que, sin duda, cuando nos invade la tentación, tenemos que ser igual de fuertes y podemos inspirarnos en la madre de los macabeos para vivir la vida con una unidad de vida y luchar en contra de esas tentaciones. Así que, sin duda, toda esta historia no hubiera podido ser posible sin esa madre que los alentó, sin esa madre que estuvo ahí amándolos y también confiando mucho en el Señor y en lo que dicen todas las escrituras. Así que esperamos que este episodio inspire a todas las mamás que están escuchando este episodio, pues para que sepan que su aliento muchas veces puede serlo todo. Muchas veces puede ser ese aliento que nos lleva a realmente vivir una vida como tenemos que vivirla. Y aquí pienso también en Santa Mónica, otra santa que ojalá pronto le dediquemos un episodio, pues para que siempre nos guíen con valentía, con amor de madre y con sus oraciones, que seguro la madre de los macabeos también le estaba pidiendo a su Dios, a nuestro Dios en ese momento. Así que esperamos hayan disfrutado de este episodio tan potente. Ojalá puedan leer la historia de los macabeos y que de aquí saquen inspiración para alentar a sus hijos, a los amigos y a ser realmente pues unas madres muy alentadoras y a resistir con esa unidad de vida a la que estamos llamados a resistir.
Así que nos vemos a la próxima con un episodio que estará buenísimo. Y bueno, disfruten sus Pascuas y nos vemos en la próxima.